maestro, muy buenas tardes, bienvenido. Mercedes, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada y un saludo al auditorio. Al contrario, gracias a usted por aceptar que podamos hacer un análisis en relación a este sistema anticorrupción en Jalisco. Yo me pregunto, maestro, ¿qué tanto puede realmente frenar cuando hemos visto diferentes intentos en diferentes momentos de la historia de nuestro país y hasta de nuestro estado? O no sé si es la primera vez que vamos a tomar más en serio que desafortunadamente hay quienes no tienen ética como funcionarios públicos y hay que amarrarle las manos, hay que ponerles candados, casi como niños chiquitos, pues, ¿no? Creo que los niños chiquitos son más entendidos de las indicaciones que les dan, ¿no? Pero, ¿qué tanto pudiera funcionar este sistema anticorrupción? Bien, bueno, creo que el primer punto que hay que establecer desde una perspectiva muy objetiva es que el sistema y las leyes que crean el sistema, primero el federal y ahora los estatales, todo el país, realmente por sí mismos no van a resolver el problema de la corrupción, porque en otros foros académicos hemos sostenido que en México no es un problema de leyes, es un problema de ejecución de las leyes. Entonces, en realidad, creo que la ley por sí misma o la ley por sí mismas no van a solucionar el problema. Lo que necesitamos, entre otras cosas, por supuesto, son leyes mejores, por supuesto que estas que vienen ya a nivel constitucional y a nivel federal, que son las que va a tomar como modelo el gobierno del Estado y todos los estados de la República, por supuesto que abonarán a tratar el problema, pero si esto no va acompañado de una responsabilidad jurídica de quien tiene la obligación de aplicar la ley y una responsabilidad ciudadana de quien al final del camino se ve afectado o beneficiado por la grado de ejecución y aplicación de la norma, pues finalmente el sistema caminará en esa medida, ¿no? Entonces, esta ley lo que pretende es efectivamente poner o adjudicar, o este sistema anticorrupción a través de la ley, por supuesto, poner una, ¿cómo decirlo?, una motivación a no salirse de la legalidad por parte de los funcionarios porque tendrán sanción ejemplar. Claro, bueno, en realidad esta es una reforma que podríamos considerarlo, valga la expresión, holística, porque son varios los aspectos que se relacionan con estas modificaciones para llegar a crear esto que denominamos un sistema. Es decir, si entendemos el sistema como un todo y diferentes partes que conforman ese todo que se van modificando. Me explico. Por ejemplo, está el caso de las normas en relación a las responsabilidades de los servidores públicos, pero también está el tema del Código Penal en materia de delitos que cometen los servidores públicos que se tiene que reformar. Pero también está el tema que genera un sistema de información, es decir, que cualquier servidor público que pretenda contratar a otros o incluso la ciudadanía pueda revisar si un servidor público está o no sujeto o ha sido sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa y si eventualmente fue sancionado y cuál fue esa sanción. La ley general que crea el Sistema Nacional Anticorrupción lo que hace es generar las bases de diferentes normas que se irán modificando para perfilarse desde la sanción administrativa, desde la sanción política para los que son servidores públicos ostentan su cargo por elección popular, desde la sanción del tipo penal y desde también la sanción fiscal, que esto es muy importante. La parte fiscal tiene que ver con que estas modificaciones lo que pretenden es no solamente que sea sancionado un servidor público por un desvío de recursos, por ponerle ejemplo, sino que además reintegre el monto de lo desviado y que ese monto de lo desviado se va a convertir en un crédito fiscal y que la autoridad fiscal tendrá que cobrarlo igualito como si tratara de un contribuyente que debiera IVA o impuesto sobre la renta, por dar el ejemplo. Es que ahí se tendría que especificar la sanción de manera administrativa y penal. Si fuera el mismo acto, entiendo que podría tener estas dos aristas, ¿no, maestro? Es correcto. La parte penal en su momento tendrá que guiarse por los principios del derecho penal para la imputación del delito, en tanto que la parte administrativa tendrá su doble dimensión en cuanto a sancionar al servidor público, incluso hasta con una separación permanente del cargo, pero por otro lado la parte administrativa fiscal que implica que el Estado tenga el derecho de exigirle a ese servidor público que cometió alguna falta en términos presupuestales, responde incluso con su propio patrimonio para resarcirle al Estado ese daño económico.
Ahora, dicen que cuando muchos meten la mano en un mismo pastel, acaban nada más embarrados, ¿no? Así dice el dicho. Y se lo pregunto, o lo pongo como antesala, digamos, porque dentro de este sistema, como bien lo dice usted, Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, intervienen varias instituciones. Estamos hablando de 7 instituciones. Está la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Comité de Participación Ciudadana. ¿Son todos los que deben de estar y realmente deben estar todos estos cuando son muchos y poderlos coordinar? Obviamente la idea es que exista esta coordinación y colaboración entre estas 7 instituciones para conformar el sistema nacional. Yo creo que es una base, es un buen inicio. En realidad, Mercedes, yo creo que deberíamos estar todos y de alguna manera tratamos, aunque no nos inviten, de estar todos, hablando los académicos, hablando los medios de comunicación, hablando de la gente técnica que conoce del tema y que ha dado este seguimiento. Mira, rápidamente te comento un dato muy importante, porque a veces parece que a nuestros señores diputados locales pareciera que ese es un tema nuevo. En realidad, ellos conocen desde este tema jurídicamente desde hace 2 años, cuando se hace la reforma constitucional. Después, el año pasado, se publica la ley federal y es la que le establece el plazo de 1 año a las legislaturas locales para adecuar sus marcos jurídicos internos a la legislación federal. Es decir, en realidad, el gran trabajo que tiene, de acuerdo a la disposición constitucional, el legislador estatal, no solamente de Jalisco, sino de todas las entidades federativas, es adecuar su legislación al modelo que ya le está dando la norma federal, desde la Constitución hasta las leyes federales. Incluso con este anuncio que se hace en el Congreso de que nos vamos hasta enero del próximo año para que entre en vigor, sería muy importante saber cuál es la justificación jurídica de los legisladores de incumplir uno de los transitorios de la ley que establece que debería, para el 19 de julio, es decir, en unos días, debería ya estar funcionando el sistema. Se han tardado bastante, entonces. Sí, incluso desde el nivel federal, cuando vienen las leyes federales en relación a la reforma constitucional, también se desfasaron por ahí un poco más de 50 días los legisladores federales. Ahora, ¿sabe usted de algún sistema anticorrupción en algún otro país o existen sistemas o su símil en países de primer mundo para amarrar las manos a los funcionarios públicos? Creo que aquí el tema fundamental, Mercedes, es un tema cultural y educativo. Es decir, hay por ahí un dicho dentro de la sociología jurídica que más o menos versa lo siguiente: un país entre más corrupto, más leyes necesita. Y eso significa que un país que tiene muchas leyes, tiene un alto grado de incumplimiento a la ley. Nosotros podemos tener referencias de países nórdicos, por ejemplo, o de algunos países europeos, donde vemos que los sistemas anticorrupción son mucho más sencillos y no hay tantas leyes prohibitivas que amarren las manos a los servidores públicos, porque simple y sencillamente no está en la cultura de los servidores públicos incurrir en esos desvíos o en esas tentaciones presupuestales, por decirlo de esa manera. Entonces, un sistema idéntico como el que tenemos nosotros, tal cual no lo vamos a encontrar. Vamos a ver más bien componentes de otros, sobre todo de los sistemas que son muy similares a los nuestros, que son los latinoamericanos y el español. Cuando dijo Enrique Peña Nieto que traíamos la corrupción en el ADN, pues es como fuerte, ¿no? Sí, absolutamente. Quizás sobre todo por quien lo dice y cómo lo dice, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en ese sentido se incurre en una falacia, es decir, en una imprecisión argumentativa cuando se afirma, por ejemplo, que todos los tapatíos le van a las Chivas, ¿no? Claro. Que todos los tapatíos le van a la América. Pues eso no es cierto, bastaría que uno no lo fuera para que fuera un dato inexacto. Entonces, el generalizar de esa manera, creo que ahí está lo reprochable a un presidente de la República, porque en realidad bastaría una sola persona en este país, que no tuviera ese ADN corrupto, para entonces echar por abajo ese argumento. Yo creo que podríamos plantearlo inclusive en un sentido positivo a la inversa. Podríamos decir, en el sentido de si el señor presidente en un sentido negativo no es corrupto, o si el señor presidente en un sentido positivo es el primer funcionario con valores que cumple y respeta la ley, ¿no? Entonces seguramente ahí las respuestas
serán fascinantes, sobre todo su análisis cuantitativo y cualitativo. Sí, yo creo que ahí debemos de empezar a romper mucho de lo que se supone somos los mexicanos, ¿no? Y digo lo que se supone porque, bueno, yo recuerdo haber crecido con expresiones de como, pues ahí se va, ¿no? Desde el fútbol, por ejemplo, ¿no, maestro? Los ratones verdes nunca ganan. O sea, un país siempre derrotado, un país gandalla, un país dormido, un país corrupto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde, a ver, no, esas son decisiones que cada uno de nosotros toma. ¿Cómo quiero yo comportarme conmigo? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Cómo contribuyo yo a la sociedad con mi comportamiento, con mi actitud? Y creo que todo eso lo debemos de ir rompiendo porque sí escucho todavía que hay quienes como que, pues ni modo, estamos en México, ¿no? Pues ya qué. Entonces, eso sí es como muy peligroso. Claro, creo yo, en mi opinión personal, fuera de lo académico, que en este país y en esta ciudad y en este terruño hay gente muy brillante, hay gente muy ética, con una impresionante escala de valores morales, y creo que quizás uno de los problemas es que nos concentramos en la parte negativa y eso permite que la misma parte negativa crezca, cuando menos en publicidad. Creo que como mexicanos que amamos a nuestra patria, creo que debemos empezar, como dice el dicho, el juez por su propia casa empieza. Hay que empezar dando el ejemplo, los que nos dedicamos a dar clases, desde los que nos escuchan, los que estamos en los medios de comunicación, desde también los que nos escuchan. Es decir, creo que este es un proceso interno en todo sentido, de adentro hacia afuera, y ojalá llegue el día en que podamos ver que necesitamos de menos leyes porque nuestro grado de cultura se ha transformado en un sentido más positivo, apoyando y sacándole jugo a todas esas gentes que existen y que seguramente todos conocemos a alguien que tiene ese grado de cumplimiento de la ley, que tiene esos valores y esa formación para que se pueda potencializar y llegar y abarcar hasta lograr ser mayoría. Efectivamente, es un estupendo comentario, maestro. No más leyes, eso vendría a darnos a entender que ya estamos entendiendo que existe algo que se llama ética, ¿no? Y que debemos de cumplir con la función que se nos da, en el caso particular específico de los funcionarios públicos y nosotros también como ciudadanía. Y bueno, que el sistema anticorrupción, en el caso del estado de Jalisco, sea efectivamente un éxito, no tanto por las restricciones que se puedan poner para evitar precisamente caer en la corrupción, sino por la conciencia, queremos pensar, que cada funcionario público tenga de el trabajo que desempeña en representación de una sociedad, de un pueblo. Maestro, a reserva de que desee añadir algo, le agradezco infinitamente su participación esta tarde. Muchas gracias. Simplemente abonar a que por técnica legislativa y de construcción de las obligaciones jurídicas, cuando se crea una ley prohibitiva es porque los hechos negativos ya ocurrieron. Es decir, cuando creamos leyes donde queremos que no haya más corrupción es porque ya hay mucha corrupción. Entonces, creo que tenemos que también ampliar esta reforma, que sea más holística todavía, que llegue al ámbito también educativo, que es fundamental, cómo estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestros pares a cómo comportarnos decentemente en un mundo, en sociedad, en una situación de valores y de ética, donde son fundamentales para entender cuál es el antídoto para cuestiones como la corrupción. Yo te agradezco mucho, Mercedes, el espacio. Me permito enviar nuevamente un saludo a tu auditorio y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muy gentil, maestro. Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Un placer, igualmente. El maestro Carlos Alberto Sainz Dávila es catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de CUTONALA.